¿no? Es muy evidente o es muy buen diagnóstico, ¿no? El tener el contexto general, ¿no? Más de 7 millones de venezolanos en esa diáspora, ¿no? Producto de la dictadura que instala Chávez y después continúa Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora, eso genera una permeabilidad de la frontera que nunca había existido en América Latina. Esa debilidad de la frontera es aprovechada por el crimen organizado, tal cual dice Eduardo Cretón. Muchos de los delitos más violentos que hemos visto, ¿no? De los más atroces que hemos visto, son delitos importados, ¿no? Donde estas bandas organizadas, el crimen organizado, ¿no? Mexicano, el propio del Tren de Aragua, y así podríamos nombrar lamentablemente, varias bandas criminales internacionales que han visto la debilidad que existen en la frontera, no solo en Chile, ¿no? Sino en América Latina, y eso les permite moverse con gran facilidad entre Chile, Perú, ¿no es cierto?, Ecuador, Argentina. Bolivia tiene una gran facilidad para moverse y eso facilita la comisión de sus delitos, la comisión y el crecimiento, ¿no? Y expansión también de sus propios negocios, ¿no? De sus negocios ilícitos. Ahora, José Francisco Lagos, que está con nosotros en el estudio, dice, bueno, aquí hay en el Partido Comunista y en otros sectores del Frente Amplio férreos partidarios de Nicolás Maduro, ¿no? Y de su dictadura en Venezuela. Por lo tanto, en la medida que todavía han pasado ya 3-4 días del secuestro, todavía no sabemos nada, la verdad. Si somos honestos, no sabemos nada de ese secuestro. Salvo que hay una persona que ha desaparecido y esa persona tenía un perfil de desertor, una persona que el gobierno de Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric consideraba que era necesaria su protección y por eso le había dado la visa que tenía, ¿no? Le había reconocido su calidad de refugiado en nuestro país, o sea, la calidad jurídica de refugiado, de una persona que necesitaba de protección. Salvo eso, no es mucho más lo que sabemos, pero sí es mucho más lo que se teme, ¿no? La intervención, la calidad. No es un secuestro normal, un secuestro normal rápidamente lo que se busca es un rescate. José Francisco Lago. Bueno, quizás esta vez se cobró un rescate y las autoridades aprendieron a administrar mejor este tipo de cosas y no diciendo si se pagó un rescate o no, como en el caso del secuestro de Rancagua, ¿verdad? Pero es un buen punto el que planteas, Gonzalo, entre otras cosas, porque en mi opinión se abren dos flancos o dos cosas que podrían ocurrir y que terminarían generando esta tensión en el gobierno, precisamente por dónde están las lealtades o el apoyo político a la dictadura de Maduro. Lo primero es, ¿qué pasa? Y ha ocurrido ahora con algunos videos, que aparezcan cosas relacionadas con el secuestro en los medios de comunicación sin que sea la fórmula oficial a través de la que esto se da a conocer. Es decir, ¿qué pasa si alguien graba a Ronald Ojeda? ¿Qué pasa si es que hay otros antecedentes del secuestro, otro video como apareció durante la semana pasada, y eso el gobierno se entere simplemente por la prensa de la existencia de estos hechos? Es decir, se le complejiza aún más cuando se conozcan más detalles de esto, y probablemente esto se va a saber de alguna manera, o algo va a aparecer de información más de la que hoy día hay. Y lo segundo es, ¿qué pasaría si es que el exteniente Ronald Ojeda aparece en Venezuela? Porque la dictadura puede decir, bueno, esta persona apareció, no sabemos cómo, no nos incumbe cómo llegó, pero tenemos que procesarlo por traición a la patria, porque aquí conspiró contra la revolución bolivariana. ¿Qué va a hacer el gobierno de Chile frente a esa situación? Porque evidentemente el régimen de Maduro va a decir, bueno, yo no tengo otra opción, esta es una persona que está procesada, que salió irregularmente del país y hoy aparece en el país. Bueno, eso evidentemente podría generar una tensión interna. Una tensión interna respecto a en la coalición de gobierno, y por eso estas declaraciones de Juan Andrés Lagos son muestras, ¿verdad? Tampoco es que es un apoyo explícito, pero constantemente se juega con esto. Y es porque esa relación, el caso Maduro, el caso Venezuela, en el gobierno sigue siendo complicado. Si por algo, cuando el presidente Boric va a la ONU y habla ante la Asamblea General, pone todos sus focos
en Nicaragua, que también es un régimen dictatorial y obviamente merece el mayor reproche. Pero no dice nada sobre Venezuela y Cuba. Nada. ¿Por qué? Porque sabe que con Venezuela y Cuba en particular se le abre un flanco mayor. Y yo creo que la administración de ese conflicto no está resuelta, y frente a cualquiera de estos dos escenarios, que se sepa más información fuera de la línea oficial o que aparezca el exteniente Ronald Ojeda en Venezuela, va a abrir un conflicto importante en el gobierno porque esto se ha administrado mal. Sin duda.